Buenos días, ¿qué tal están ustedes? Bien, hemos venido a eso, a alabar a Dios, a bendecir su nombre, a exaltarle. Amén. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorarle a Él, a Cristo nuestro Dios y Rey. Las manos altas levantar, glorificar su nombre, adorar. Las manos altas levantar, glorificar su nombre, adorar. Las manos altas levantar, glorificar su nombre, adorarle a Él, a Cristo nuestro Dios y Rey. Por eso olvídate de ti, concéntrate en Jesús y adórale. Por eso olvídate de ti, concéntrate en Jesús y adórale. Por eso olvídate de ti, concéntrate en Jesús y adórale a Él. ¿A quién? A Cristo nuestro Dios y Rey. En su presencia estamos ya, justificados por la sangre. En su presencia estamos ya, justificados por la sangre. En su presencia estamos ya, justificados por la sangre que Él vertió. A Cristo nuestro Dios y Rey. Por eso olvídate de ti. Por eso olvídate de ti, concéntrate en Jesús y adórale. Por eso olvídate de ti, concéntrate en Jesús y adórale. Por eso olvídate de ti, concéntrate en Jesús y adórale a Él, a Cristo nuestro Dios y Rey. Padre, estamos delante de tu presencia agradecidos por tanto amor, por tanta bondad, por tu poder reflejado en la transformación de nuestros corazones cada día, Señor. Gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros. En esta mañana te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos porque estamos aquí por ti y solo tú te lo mereces, Padre. Si hay alguien en esta mañana que quiera elevar su voz al cielo en gratitud, en agradecimiento a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que ha hecho, este es el tiempo. Bendice a Dios. ¿Alguien más? Ese nombre, alabarte, Señor. El único que ha podido dar su vida por
ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos donde el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos hoy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, alegre cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Es el anhelo de nuestro corazón día a día estar cerca de ti, Señor. Adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre, Señor. No por lo que has hecho, sino por lo que eres. En esta mañana, el anhelo de nuestro corazón es exaltar tu nombre. A pesar de los problemas, de las dificultades, de las distracciones que a lo mejor podamos tener, Señor. Queremos acercarnos a ti con un corazón sincero, Señor. En esta mañana queremos pedirte si hay algo en nuestras vidas que no te agrada, que estorbe en la perfecta comunión contigo, Señor, que impide alabarte en libertad. Quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a exaltar tu nombre, a poner tu nombre en alto de todo nuestro corazón, a adorarte en espíritu y en verdad como tú te lo mereces, a ser verdaderos adoradores tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Jesús murió por ti y por mí, sin nosotros merecerlo. ¿Verdad que es necesario alabarle? Amén. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz,
aún indigno y vil como soy. Soy feliz. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús y con ellas mis culpas quitó. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte el infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante por Cristo vivir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir, en la cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Una vacía de una vida que iba dominada, Señor, en el infierno. Esta misericordia de mí me perdonaste, me trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Te lo agradezco de todo corazón, porque para mí era imposible salir de aquella situación, Señor. Pero tú me hiciste posible enviar a tu Hijo a pagar por mí. Te lo agradezco, Señor. Gracias, gracias por todo quien pagó por mí. Ayúdame, Señor, a vivir de tal manera que glorifique tu nombre, que honre, Señor, aquel sacrificio. En el nombre de Jesús. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con
más. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Ayúdame. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi país. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Alguien que pida a Dios que en medio de la dificultad, en medio de la alegría, en medio de la prueba, en medio de la bonanza, busquemos a Dios. Que no nos olvidemos de su rostro, que no nos olvidemos de las bendiciones, del amor, de la paciencia que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Que Dios ponga ese querer y ese hacer cada día para buscarle. Alguien que ore dando gracias a ese Dios misericordioso. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi
quién iré, Señor, sino a ti? Padre, gracias por contar contigo. Gracias por ser ese Dios tan grande y tan bueno que envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. Gracias por estar aquí en medio de nosotros, por mirarnos como siempre tú nos miras, Dios, con misericordia. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo y todo lo que hagamos, desde las ofrendas, nuestras propias vidas te agraden, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Aleluya. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder alabarle domingo tras domingo, poder disponer de este lugar para poder adorarlo, bendecirlo y poder tener un lugar donde poder estudiar la palabra de Dios y vernos como familia de Dios. Gloria al Señor. Yo voy a pedir por favor a los sugieres que pasen por aquí. Vamos a pasar a recoger la ofrenda. Quiero recordarles a los hermanos que están comprometidos con su fe que últimamente las ofrendas han descendido un poco y realmente nos vemos un poco oprimidos por los gastos que tenemos habituales. Yo quiero recordarles que el Señor es fiel siempre y Él es proveedor. Amén. ¿Nos ha fallado alguna vez Él? No. Bueno, pues entonces por gratitud, no por necesidad, ni tampoco buscando que Él nos dé más, sino simplemente por gratitud, le damos de lo que Él nos ha dado antes. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos gracias, porque tú eres fiel, tú eres bueno y tú eres proveedor. Y has hecho posible, Señor, que en nuestro hogar haya siempre lo necesario y te lo agradecemos de todo nuestro corazón. Por eso, Señor, queremos ahora participar también de tu obra, ser colaboradores tuyos, Señor, y poder hacer un pequeño esfuerzo para que tu obra siga adelante. Permítenos darte de lo que tú nos das, Señor. Permítenos poder ayudar a que tu obra siga adelante. Te queremos rogar especialmente por aquellos que no tienen, por aquellos que están sin trabajo, por aquellos que pasan necesidades, por aquellos que no tienen todo lo necesario. Te rogamos, Señor, provee en esos hogares, provee en esas familias, que no haya nadie, Señor, que no pueda cubrir sus necesidades. En este pueblo queremos, Señor, compartir los unos con los otros. Danos ese espíritu de amor que tú quieres poner en tu pueblo, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad. Ayúdanos también a nosotros a ser fieles contigo y con tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mientras que las hermanas pasan a recoger la ofrenda, quisiera dar la bienvenida a todos los que nos visitan. No sé si alguien nos visita por vez primera. ¿Alguien está aquí por primera vez? Allí al fondo veo algunas personas. Bienvenidas. Ojalá que se sientan a gusto aquí en este lugar. Gloria a Dios. Qué bueno. Allí creo también. Bienvenida, mi hermana. Este es un lugar de adoración cristiana. Aquí venimos a adorar al Señor. No venimos a que nos distraigan con chistes, ni venimos a que nos distraigan diciéndonos lo que queremos oír. Venimos a oír lo que necesitamos oír. Por eso yo quiero pedirles que ustedes preparen sus corazones, porque Dios nos va a hablar hoy a través de su palabra y necesitamos que nuestros corazones sean esa buena tierra dispuesta para recibir la semilla de la palabra de Dios. Y que cuando la palabra de Dios caiga en nuestro corazón, que pueda germinar y llevar frutos que glorifiquen su nombre. Amén. ¿Queremos llevar frutos que glorifiquen a Dios? Amén. Gloria a Dios. Los frutos que glorifican a Dios no es que tú traigas gente a la iglesia. Eso es falso. Los frutos que glorifican a Dios no es que tú des limosna o hagas buenas obras. Los frutos que glorifican a Dios es que en tu corazón haya amor, haya gozo, haya paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o lo que es lo mismo, que cada día te parezcas más a Jesús. Esos son los frutos que glorifican su nombre. Amén. Los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pastor Andrés, cuando quiera. ¿Qué tal están ustedes? ¿Bien? ¿También? ¿Están aquí? Bienvenidos a todos nuevamente a este lugar de adoración. La verdad que me alegra ver a Héctor papá, a Héctor y a Héctor mamá. Héctor mamá, lo que pasa es que se me mezcla el inglés con el español, ¿sabes? Entonces con ellos no sé si hablar inglés o hablar español. También a quienes están por ahí también que nos visitan, bienvenidos a todos. A aquellas personas también enviarle un saludo que ya no están aquí, sino que ya se fueron, no con el Señor, sino que están en Alicante, que también están en Tenerife. Algunos quedan por ahí rezagados de Las Palmas. Bien, muy bien. Y también a los hermanos de Inglaterra, que dejaron un cachito por aquí, pero bueno, ya después irá. ¿Se recuerdan qué vimos la semana pasada? La semana pasada estuvimos de retiro. Tuvimos una semana bastante intensa, unos días bastante buenos, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y nos alimentamos de la palabra de Dios. Estuvimos viendo el versículo de Hebreos 12:14, hablamos sobradamente, era de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y creo que hablamos sobradamente de este tema, y yo no voy a ahondar en este tema otra vez, sino que quiero compartir con ustedes, saben que estoy haciendo un estudio más o menos sistemático de los personajes bíblicos, y hoy quiero compartir con ustedes, la última vez que compartí, ¿de qué hablé? De Ana, ¿verdad? De la necesidad de orar, de conectarnos con Dios. Y en este caso, yo quiero hablar, antes de hablar de Samuel, porque Samuel fue una persona muy importante, pero antes de hablar de Samuel, de ese hijo pedido a Dios, que nació y fue de gran bendición para su pueblo, yo quiero hoy hablar no quiero pasar la oportunidad de hablar de Elí y de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque veremos en la palabra de Dios dos cosas fundamentales en la vida, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Dos cosas, que el pecado de verdad realmente tiene mucha importancia, y que nosotros con respecto al pecado debemos tomar una firme decisión. Pero antes de ahondar en el tema, yo quiero que nos pongamos en pie y vayamos a la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. ¿Lo tienen? No es 12. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Lo tienen? ¿Sí? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Amén. Alguien que quiera orar poniendo este tiempo en las manos de Dios para que Dios nos hable nuevamente. Guapísimo Señor y Dios nuestro, una vez más, Padre, queremos darte gracias por tu presencia, Señor, y queremos suplicarte, Señor, por esa palabra que tú nos traes el día de hoy, Señor. Permita, Señor, que el expositor de ella, Señor, pueda transmitirla, Señor, conforme a tu santa voluntad, Padre. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a llevarla por obra esa palabra, Padre, y a poderla recibir, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. En el tiempo donde se escribieron estas frases, estas palabras,
habían cosas que no estaban funcionando del todo bien. Elí y sus hijos, si miramos el contexto y lo analizamos, no andaban de manera correcta, no estaban haciendo las cosas bien. El pueblo, ¿saben qué le pasaba al pueblo? Lo compartí hace ya unas cuantas semanas, unos cuantos meses. El pueblo estaba en una constante apatía. Es decir, el pueblo, Dios lo bendecía, ellos se sentían alegres, se sentían contentos, pero venía la decadencia, se relajaban un poco, dejaban de buscar a Dios, metían la pata, se enfriaban, luego pecaban, luego después Dios lo castigaba, ellos se arrepentían y después volvía ese ciclo otra vez. Dios los perdonaba, Dios los bendecía y así, se enfriaban y ellos volvían a pecar y se apartaban de Dios. En ese ciclo estaba ese tiempo donde Elí y sus hijos ministraban. Era un tiempo complicado porque no estaban haciendo las cosas bien. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, un poquitito más adelante, 3:1, que decía: el joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, el sumo sacerdote. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Imagínense, la palabra de Dios escaseaba. Si leemos y analizamos esto, pareciera como si Dios se hubiese cansado y dijera: señores, no les voy a decir nada más, búsquense la vida. Pareciera como si Dios hubiese hecho esto. Pero en el tiempo, cuando la gente está despistada, Dios siempre envía a alguien para llamarle la atención al pueblo. Pero en este caso, decía, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En este tiempo, los sacerdotes no desempeñaban bien su oficio. El sumo sacerdote era Elí y Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, tampoco lo estaban haciendo bien. Dice la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer antes: los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Qué curioso. Eran sacerdotes, pero no tenían conocimiento de Dios. Imagínense a qué estado habían llegado. Pero realmente, si pensamos y analizamos, el tiempo que les tocó vivir a ellos no es tan diferente al tiempo de ahora. La diferencia que puede que ellos hayan tenido mejor agua porque tenían agua potable, no tenían carreteras que nosotros ya tenemos, ellos no contaban con la tecnología que nosotros tenemos, pero aún así yo puedo afirmar sin lugar a duda que hoy la verdadera palabra de Dios escasea. No aquí en este lugar, pero si miramos a nuestro alrededor, realmente la palabra de Dios escasea. Muchos no le dan importancia al pecado, porque la palabra de Dios escasea. Y realmente somos pocos los que luchamos para mantenernos en santidad. Si vemos a nuestro alrededor, la palabra del hombre es lo que impera hoy. Lo que dijo tal siervo en su momento va a misa. Lo que dijo tal persona. Es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo pienso. Y eso es lo que abunda hoy. Eso es lo que marca el camino, mi opinión, mi experiencia. Pero la verdadera palabra de Dios hoy escasea. Hoy pocos se preocupan por darle la verdadera palabra de Dios al pueblo. Y pocos no le restamos importancia al pecado, sino que le damos el lugar que se merece. Nos alejamos y nos mantenemos firmes. La verdadera palabra de Dios escasea. Y cuando escasea la palabra, abunda el pecado. Y muchos realmente no quieren tomar esa firme decisión con respecto al pecado. Pero hoy, por eso quiero, porque Dios me habló a mi vida con este pasaje, con la vida de Elí, con sus hijos, y yo quiero compartir con ustedes hoy dos cosas fundamentales. Primero, que el pecado tiene no importancia, sino mucha importancia. Es lo primero que yo quiero compartir con ustedes. El pecado tiene mucha importancia, muchísima, más de lo que nosotros creemos. En la Biblia, si analizamos la Biblia en general, la Biblia en todo su contexto, se habla más de pecado, se habla más de infierno, es decir, del pecado y sus consecuencias,
que del cielo. Y es algo importante. Dios le da mucha importancia al pecado. No para que lo cometamos, sino para que tengamos cuidado y nos alejemos de él. Todos saben que Primera de Juan dice que es el pecado, es infracción de la ley de Dios. Hasta que no infringimos la ley de Dios, no cometemos pecado. Pero cuando pecamos, infringimos la ley de Dios, quebrantamos la norma, pasamos por alto las reglas y pecamos, cometemos pecado. Es cierto que eso se puede cortar de todas maneras, eso se puede editar. ¿Verdad que todos y cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida hemos pecado? Digan suavito, ¿vale? Para que no se escuche. Todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida han pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra de Dios que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una vez que pecamos, que infringimos la ley de Dios, ¿estamos cerca de Dios en la vida eterna? No, estamos condenados, porque la paga del pecado es vida eterna. No, la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. La retribución, las consecuencias del pecado es la muerte. Y la muerte es la destitución de la gloria de Dios. Todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Verse privados, lo que quiere decir es destituido, echado fuera de la gloria de Dios. Y lo curioso es que todos sabemos estas cosas, ¿verdad? De memoria. Los recordamos, a lo mejor cada domingo, cada jueves, se nos habla de estas cosas, del pecado. Y el pecado es eso, hacer lo malo, no tener en cuenta a Dios. Lo sabemos, pero ¿realmente le damos importancia día a día para nuestras vidas? ¿Saben? Elí y sus hijos también sabían estas cosas. El sumo sacerdote y el sacerdote sabían estas cosas. Tenían el deber de manifestarlo al pueblo en cierto modo. Sus vidas debían hablar de que estaban alejados del pecado, de que el pecado era importante y debían alejarse de él. Pero ¿saben qué hicieron ellos? No lo hicieron. El sacerdote, según una definición que encontré en un diccionario bíblico, el sacerdote tenía la responsabilidad de mediación entre Dios y su pueblo. El sumo sacerdote también era una de las personas más importantes en Israel, responsable del bienestar espiritual de la nación y en particular para hacer expiación por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote y el sacerdote. Pero ellos no hacían lo correcto y no le dieron importancia. Y nosotros debemos tener mucho cuidado de estas cosas hoy en día. ¿Saben por qué? Porque si le restamos importancia al pecado, si menospreciamos las consecuencias del pecado, podemos tener consecuencias terribles que más adelante veremos en ellos. El pecado no solo nos destruye, sino que nos hace creer que no nos destruye. Muchos les restan importancia al pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado a veces no tiene consecuencias inmediatas y por eso les restan importancia al pecado y viven en pecado. Pero hay que tener mucho cuidado porque ¿saben que el pecado te hace insensible? ¿Han visto personas insensibles o con la piel insensible que los pinchan con una aguja y pareciera que no sienten? Eso es la insensibilidad, es decir, que si nos pinchan o nos tocan, no, es insensible. A lo mejor hay algunos que son insensibles a las cosquillas. ¿Han visto que la gente, algunos que no tienen cosquillas, esos son una persona insensible a las cosquillas? ¿Y qué pasa cuando somos insensibles al pecado? Que pecamos, vemos que Ana Ru peca o la hermana Yolanda peca y no pasa nada, no hay problema. Justificamos lo malo, justificamos el pecado. ¿Saben que el pecado también te confunde? Porque a lo bueno, como estás confundido, no sabes si el pecado es bueno o es malo o más o menos, y te confunde el pecado.
Y eso hace el pecado. Te afecta la visión. No sé si a ustedes les pasa que cuando están muy cansados no ven bien. A mí me pasa a ciertas horas de la noche que cuando estoy muy cansado, todo se me... y tengo que descansar, tengo que cerrar los ojos y descansar. Porque se te nubla la visión. Ya no puedes leer bien, ya no puedes ver bien las cosas, ya no aprecias bien las cosas, los colores. El pecado nos nubla. El pecado cambia nuestras prioridades. No nos hace ver la realidad en la que estamos y a veces no nos hace ver nuestra propia condición espiritual. El pecado a veces nos pone como a Elí y a sus hijos. ¿Saben qué hizo Elí? Respetó más a sus hijos que a Dios. Puso por encima el deseo de sus hijos, el pecado de sus hijos, que la voluntad de Dios. Incluso honró a sus hijos más que a Dios. El sumo sacerdote, que era la persona que tenía que dar la voz cantante al pueblo y ser de ejemplo, no lo estaba haciendo. No le dio importancia al pecado de sus hijos. No fue de buen ejemplo, no corrigió el pecado de sus hijos, consintió el pecado y permitió que sus hijos se burlaran de Dios. Apoyó el pecado al no decirles nada, no le dio importancia ni al pecado ni a quien lo cometía, no fue de buen testimonio como padre y como sumo sacerdote, permitió que sus hijos jugaran con la santidad de Dios. Y los hijos jugaron con Dios y con el pecado. Y esto es terrible, esto es grave. La palabra de Dios no dice cosas bonitas de Elí, no solo de Elí, sino también de sus hijos. El pasaje que acabamos de leer en 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Dios. ¿Saben que una persona impía, según el diccionario, dice es una persona incrédula, atea, que no respeta lo sagrado? Escuchen bien, falto de piedad, falto de religión, contrario, hostil a la religión, que no demuestra ninguna devoción religiosa o respeto por las cuestiones religiosas. También es un estado en el que se cree en Dios mientras se adopta un estilo de vida que parece negarlo. Es un espíritu desafiante ante Dios y impío también se burla de Dios y o de su pueblo. Esto eran los hijos de Elí, Omni y Fines. Eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Saben qué hacían? Cuando alguien traía una ofrenda para sacrificarla a Dios en el templo, ellos agarraban la mejor parte y lo que sobraba se lo dejaban, bueno, que sacrifiquen ahí a Dios. Pero agarraban la mejor parte y dice, era muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas a Dios. Terrible. 1 Samuel 2:22 dice que Elí ya estaba muy viejo y oía, escuchen bien, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Increíble, hacían de todo, lo que les daba la gana. Él les habló, pero les habló como quien habla a la pared, porque ellos, aparte de que no le hicieron caso, él no tuvo la firmeza necesaria para hablarles de manera fuerte, para que ellos pudieran despertar. Pero ellos no le prestaban atención a su padre. Yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. El sacerdote hacía pecar al pueblo, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Dios ya había resuelto hacerlos morir. Más adelante vemos cómo un hombre va a Elí y le advierte lo que le va a pasar, como animándole a que cambiara su estado, su manera de proceder. Pero ¿saben qué hizo él? Imagínense a qué estado había llegado Elí, que ya estaba viejo, ya estaba perdiendo la visión, y dijo, que Dios haga lo que bien le pareciere. Da igual. Que me deseche, da igual.
Y así hizo con sus hijos. Incluso envió a Samuel para advertirle. Un chiquillo muchísimo más joven que él, con mucha menos experiencia, pero Dios le habló. Y él dijo, Dios haga lo que bien le pareciere. Es decir, restó importancia a la voz de Dios. Si no le damos la importancia que se merece al pecado para que no more en nuestras vidas, la voz de Dios, como hizo Elí y los hijos de Elí y sus hijos, despreciaremos la voz de Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí, les dijo Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí. Es decir, Elí honró, respetó, tuvo por mucha más estima a sus hijos que a Dios. Puso por encima de todas las cosas sus hijos, y su pecado como que no le tomó tanta importancia, y siguió adelante. Es que son mis hijos. Ay, tan lindo, es que se ve tan lindo y tan tierno diciendo grosería. Yo he visto padres que en el parque le dicen a los hijos que le mientan directamente. Ay, que se ve tan lindo mintiendo, mira cómo miente. Así hacía Elí con sus hijos. Y sus hijos ya estaban grandes. Pero mira que tus hijos, tranquilo, ellos sabrán. No pasa nada. Si es una tontería que se acuesten con las mujeres, no pasa nada. Usted no se ha acostado con la mujer de otro. Así. Con esa liviandad. Esta historia nos habla de que realmente debemos tomarle importancia al pecado, porque el pecado tiene mucha importancia. El pecado nos arrastra y nos lleva a la muerte. El pecado tiene muchísimas consecuencias y todos lo sabemos. Yo personalmente como pastor, y creo que me uno a la voz también de los pastores, que no deseamos y no anhelamos, es el anhelo de nuestro corazón, de que nosotros, de que todos y cada uno de nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de darle importancia a las cosas de Dios y debemos menospreciar el pecado. Debemos tener en cuenta el pecado no para cometerlo, sino para alejarnos de él. Porque Elí no lo tuvo en cuenta, menospreció el pecado. Y creo que nosotros también menospreció el pecado no que cometían otros, sino sus hijos. Y no les advirtió. Y el pecado tiene mucha importancia. Por eso debemos prestarle atención. Dios quiere que no juguemos con el pecado, como hizo Elí y hicieron sus hijos. Que no juguemos con el mal. Es importante. Saben, la Biblia nos habla de muchos pasajes y de muchas personas de muchos personajes que no le dieron importancia al pecado y perecieron. Porque si no le damos importancia al pecado, no para practicarlo, sino para alejarnos de él, si lo menospreciamos y no lo tenemos en cuenta, que el pecado hace daño, nos puede llevar a la muerte. Y eso es importante recordarlo. ¿Se recuerdan de Satanás? ¿Qué pasó con Satanás? Era precioso, era hermoso, pero esa hermosura se miró al espejo y dijo, ¡buah, que yo soy muy guapo! Y como soy tan guapo que yo soy más guapo que Dios. ¿Y por qué no me pongo en el mismo lugar de Dios para que me adoren? ¿Y Dios lo exaltó por eso? Dice la palabra de Dios que se llenó de iniquidad su corazón y pecó. Y Dios lo echó del monte de Dios. Lo arrojó de entre las piedras de fuego, porque se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Se corrompió por no tener en cuenta, por no darle importancia al pecado, al orgullo. Esta historia también nos habla de quienes deben servir al pueblo, quienes deben servir de ejemplo al pueblo.
estaban haciendo pecar al pueblo. Quienes deben ser de ejemplo al pueblo, quien debería dar un buen testimonio, hoy en día no lo hace. Así como Elí y sus hijos, incluso muchos son de tropiezo a la obra de Dios. Y no solo estoy hablando de los creyentes de a pie, sino también pastores o siervos, que son de tropiezo para la obra de Dios, que deben ser heraldo para otros, pero son de tropiezo para la obra de Dios. Y esto es una responsabilidad. Es una responsabilidad no solo para nosotros como pastores, sino también para los creyentes. Es necesario marcar la diferencia. Amén. Todos y cada uno de nosotros debemos marcar la diferencia. Muchos son como los hijos de Elí, que hacen pecar a otros. ¿Es esa la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Saben por qué hacen pecar a otros y otros caen también? Porque no tienen en cuenta la palabra de Dios. Porque no tienen en cuenta la voluntad de Dios para sus vidas. Y no le dan importancia al no alejarse del pecado. Y es la voluntad de Dios, porque es un tema importante. Elí siguió sin corregir el mal. Al oír la triste noticia de que sus hijos habían fallecido en la guerra, de que la captura del arca de Dios por parte de los filisteos sucedió y sus hijos también murieron, ¿saben qué fue? ¿Qué pasó? Cayó hacia atrás de la silla, se desnucó y murió. Qué triste. Dios le había hablado y él menospreció la voz de Dios. Y es importante que como nosotros como cristianos no menospreciemos la voz de Dios. Pero ¿saben qué pasa? Porque a veces menospreciamos la voz de Dios por una sencilla razón. Porque no le damos importancia al pecado. Y es necesario darle la importancia al pecado que se merece. Es decir, para no tenerla en cuenta en nuestras vidas. Saber a lo que Dios le llama pecado y alejarnos del pecado. Y buscar a Dios. Pero eso era lo primero que quería compartir con ustedes. Y lo segundo es que nosotros debemos tomar una firme decisión. No una decisión, sino una firme decisión. ¿Saben? Porque la firme decisión es como más firme. ¿Saben? Las personas que comienzan a hacer una dieta, si no toman una firme decisión, ¿qué pasa? A lo que ven el chocolate, a lo que huelen el donut, la dieta se fue. Debemos tomar una firme decisión. Nuestra salud espiritual depende de darle o no la importancia al pecado en nuestras vidas. No para practicarlo, como decía antes, sino para alejarnos de él y realmente buscar a Dios. Buscar la santidad. Porque sin la santidad nadie verá a Dios. El éxito en la vida espiritual depende en gran parte de las decisiones que tomemos. No sé si ustedes lo sabían. Tomamos decisiones cada día. Si decidimos buscar a Dios, aunque todo nos vaya mal, estaremos con Dios. Y Dios nos animará y Dios nos ayudará. Pero si nos alejamos de la presencia de Dios, si consentimos el pecado, si no nos ponemos firmes y tomamos una firme decisión cada uno de nosotros, ¿sabe qué va a pasar? Nos alejaremos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos tomar una firme decisión porque con el pecado no se juega, ¿verdad? ¿Han visto una niña coqueta? ¿Han visto? ¿La han visto? Una niña coqueta que se pone su zarcillo y se... Muchos cristianos coquetean con el pecado. Le hacen muecos al pecado. ¿Es la voluntad de Dios que coqueteemos con el pecado? No, no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros tomemos una decisión firme. No solo con respecto al pecado, sino con nuestras propias vidas. O servimos a Dios
o servimos al pecado. Y es algo que nosotros debemos pararnos, centrarnos y tomar una decisión. O buscamos lo espiritual o buscamos lo carnal. No hay una opción intermedia. O lo divino o lo pagano. Ellos, Elí y sus hijos, buscaron más lo pagano, más la carne, que la voluntad de Dios. Debemos tomar una firme decisión si queremos seguir en lo eterno o en lo terrenal. Es una firme decisión que debemos tener. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos exhorta en Mateo que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos. No es que no debemos, dice no puede. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Saben por qué? Por una simple razón. Porque la palabra de Dios dice que aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios y hacemos su voluntad, o no la hacemos. No hay término intermedio. Porque la palabra de Dios también nos dice que Dios no quiere tibios. Porque el tibio lo exaltará, ¿no? Lo vomitará. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Dios. Por desgracia, en la vida cristiana no hay término medio. Y yo creo que eso todo lo tenemos muy claro. No hay término medio. Y esto es una realidad. O estás con Dios o no estás con Dios. Cada uno de nosotros debemos tomar una decisión. Tú decides qué quieres ser, pero debemos tomar una firme decisión. Josué le quedaba poco para morir. Le quedaba muy poco para morir. Y a lo largo de su vida tomó decisiones. Y la última, casi la última decisión, fue más firme aún. Temed a Dios y servirle con integridad, le dijo al pueblo. Y quitad de entre vosotros los dioses a cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y si mal os pareciere servir a Dios, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero ¿saben qué dijo Josué? Dijo, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Cada uno de nosotros debe tomar una firme decisión. Puede tomar una firme decisión. Y debe tomar una firme decisión. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. A veces, muchos quieren servir y vemos a nuestro alrededor, y si buscamos por internet o a nuestro alrededor, vemos eso. Muchos quieren servir a Dios. Bueno, mejor dicho, muchos quieren servirse de Dios, pero sin menospreciar el pecado. Muchos quieren servir a Dios, pero no menosprecian el pecado. No quieren pagar el precio. Eso lo hablábamos con José Luis el viernes. Muchos no quieren pagar el precio. Les restan importancia a su propia vida. Les restan importancia al pecado y viven de cualquier manera. Por eso es necesario que nosotros tomemos una firme decisión. Dios nos está llamando hoy a una definición. Debemos definirnos. ¿Conmigo o contra mí? Hay dos maneras de hacer las cosas. La puerta estrecha o la puerta ancha. Cada uno de nosotros debe escoger hoy por cuál entra. Si escogemos la puerta estrecha, escogeremos un camino angosto
donde tendremos mucho sufrimiento, donde tendremos muchas dificultades, muchos problemas, muchas angustias. Pero ese camino nos lleva a la vida. O escoger la puerta ancha, donde el camino es un poquito más espacioso, un poquito no, bastante más espacioso, donde todo nos va a ir de maravilla, donde no vamos a tener problemas, donde económicamente nos va a ir de lujo, pero ese camino lleva a la perdición. Y saben, muchos son los que entran por ella. Nosotros hoy debemos tomar una decisión. Debemos hoy pararnos en el camino y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y hacia dónde quiero llegar? ¿Yo quiero ir por esa puerta estrecha o por la ancha donde van todos? Es una decisión que debemos tomar. Delante de nuestros ojos está la vida y la muerte. Delante de nuestros ojos. La bendición y la maldición, como dice la palabra de Dios. Escoge la vida para que vivas, dice Dios. Para que vivas tú y tu descendencia, amando, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Pero es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Elí tomó la decisión de, como decimos en Venezuela, alcahuetear a sus hijos. Sus hijos tomaron la firme decisión de hacer lo que les daba la gana porque se creían con autoridad para pecar y que no les iba a pasar nada. Es que yo soy hijo del rey y puedo pecar y puedo ofender y puedo hacer lo que me dé la gana. Pero no es así. Si no le das importancia al pecado en tu vida, porque el pecado tiene mucha importancia, no tomarás una firme decisión. Debemos tomar una firme decisión hoy, de no obedecer más al pecado, sino la voluntad de Dios, porque es lo mejor para nuestras vidas. Yo quiero animarles como pastor a hacer la voluntad de Dios. Y con esto termino. Dios quiere, Dios anhela, Dios desea que no menospreciemos todo y cuanto Él nos ha dado. Todo. Yo doy gracias a Dios porque desde que me convertí y estoy en esta congregación, he tenido la oportunidad de ir a otras muchas. Y a lo mejor en una que otra me han dejado compartir. Y yo les puedo decir que esta congregación, en esta congregación se predica la sana doctrina. En esta congregación no consentimos el pecado. Pero es nuestra responsabilidad individual tomar una decisión firme con respecto al pecado. Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que hizo Jesús o hacer lo que hizo Elí y sus hijos. Es nuestra responsabilidad, ya no como padres, sino como hijos de Dios. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de escoger la vida, de escoger el camino estrecho o de escoger el ancho o escoger la muerte. Es nuestra responsabilidad. Por eso, al ser nuestra responsabilidad como pastor, mi responsabilidad, mis manos están limpias. Porque he advertido lo que es correcto y lo que no es correcto. Elí no tuvo esa oportunidad, no quiso tener esa oportunidad, porque eran sus hijitos, porque eran sus terroños. No permita, jamás, nunca, que si tus hijos están pecando, no les digas nada, no permitas eso. Si hay que corregir, como padres debemos tener la responsabilidad de corregir. Elí no lo hizo. Y como hijos, si vemos que nuestros padres se están desviando, también es nuestra responsabilidad de advertir a nuestros padres. Como pastores, si ustedes ven en algún momento que nosotros nos estamos desviando de la verdad, el pastor Nicolás o yo, o cualquiera, tenemos la responsabilidad delante de Dios de corregir en amor
y hacer la voluntad de Dios. Debemos cada día ser atalayas los unos a los otros. Y estar apercibido. Cuidado, cuidado Javier. Javier, no lo diga así. No lo haga así porque cuidado que puede meter la pata. José, tenga cuidado ahí. No agarre esas olas así porque le puede dar un golpe en la cabeza. Es la voluntad de Dios que nosotros estemos apercibidos y por eso vamos a ponernos en pie. Y pedirle a Dios que nos ayude a marcar la diferencia. A no ser como Elí ni sus hijos, sino a hacer la voluntad de Dios. A menospreciar el pecado. No a arrullarnos con él, no a coquetearle, sino a despreciarlo. A alejarnos del pecado, porque el pecado nos va a llevar a la muerte. Y si en algún momento hemos pecado, vamos a Dios y pidámosle que nos perdone. Porque si vamos con un corazón humilde a Dios, Él nos perdona, Él nos ayuda, Él restaura nuestras vidas. Yo recuerdo que cuando me convertí, mi vida era un desastre. Era un disparate. Pero yo fui a Dios. Y le dije, Señor, yo no quiero vivir de esta manera. Mi vida es un desastre. Ayúdame. Y Él me ayudó. Él perdonó mis pecados. Me libró de la condenación eterna y me dio la oportunidad, una nueva oportunidad para vivir. Y Él te la está dando a ti hoy. Yo escogí el camino estrecho. Escogí la vida. ¿Y tú? ¿Qué vas a escoger? ¿Ser como los hijos de Elí? ¿Dando mal testimonio? ¿O como Jesús? Nosotros escogemos. Yo he puesto delante de ustedes la muerte y la vida. Escoge la vida para que vivas. Yo quiero que alguien ore a Dios para que nos ayude a meditar en estas cosas, a no ser como los hijos de Elí, a no ser como Elí, a no ser pasotas, a darle importancia a lo espiritual y menospreciar lo carnal. Okay. Gracias, Señor, porque tú hablas en nuestras vidas cada día. En especial hoy, Señor, nos estamos reunidos en tu casa y en tu aquí, Señor. Pero también quiero que no seamos seres hijos rebeldes, Señor. Que no seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. De ser obedientes. Y de buscar de ti cada día, Señor. De buscar tu perdón, porque no se puede jugar con el pecado, Señor. Queda claro en tu palabra, Señor. Ayúdanos porque a veces, porque te amo, jugamos con el gato, Señor, con la lana, Señor. Sabiendo que nos podemos enredar y quedar a mí, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y sabemos que tú nos das el perdón cada día. Porque podemos contar contigo, Señor. Te damos las gracias por habernos hablado hoy, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que nos falta mucho. Pero teniéndote a ti, Señor, todo es más fácil. Porque tú no solamente nos llevas de la mano, sino que nos cargas, nos elevas a la diestra del trono, Señor, cuando hacemos tu voluntad. Tú estás ahí a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, esperando que nosotros dobleguemos nuestro corazón a ti, Señor. Que vamos a tus pies con honestidad,
Alguien más de manera breve que ore a Dios, que nos ayude, que nos dé las fuerzas necesarias para seguir adelante.